5 de noviembre de 2021. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado Vivir como buen gerente de los dones de Dios. ¿Quién no se sorprende al leer el Evangelio y encontrarse con una parábola donde se aplaude a un administrador astuto, injusto y fraudulento? En Lucas capítulo 16, versículos 1 a 8, Jesús plantea a sus discípulos una serie de dilemas. Se trata de un hombre adinerado que tenía un administrador que fue acusado de dilapidar sus bienes. Entonces lo mandó llamar y le dijo: ¿qué es esto que oigo hablar de ti? Ríndeme cuenta de tu trabajo, porque ya no te ocuparás más de mis bienes. El administrador, reconociendo sus faltas, se puso a pensar: ¿y ahora qué voy a hacer sin trabajo? Ya no tengo fuerzas para ponerme a trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Pero como era un hombre astuto, fue casa por casa donde los deudores de su amo y le preguntó al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Él le respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, siéntate y escribe que le debes únicamente 50. Después le preguntó a otro: ¿y tú cuánto debes? Él respondió: 100 medidas de trigo. Entonces le dijo: toma tu recibo y escribe que le debes solamente 80. Cuando el Señor se enteró de esta historia, se admiró de la astucia con que había procedido este administrador malvado. Y el texto termina con una moraleja que sigue siendo cierta: los hijos de las tinieblas, que se ocupan de los negocios de este mundo, son más astutos que los hijos de la luz. En las crónicas judiciales vemos con frecuencia gerentes, abogados, administradores, gobernantes de distinto rango, que en forma fraudulenta, pero con mucha astucia, se roban los dineros de las empresas, de las instituciones y del erario público. A este hombre el Evangelio no lo presenta como un modelo a seguir, porque es un ladrón, pero sí destaca la inteligencia y la astucia que emplea para asegurarse el porvenir. Por eso el texto afirma que el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Cuando San Agustín reflexiona sobre este texto evangélico, dice que los discípulos de Jesús deben ser hábiles para asegurarse los bienes durables y verdaderos. Y coloca esta comparación: si hay personas inteligentes y astutas que son capaces de cometer todo tipo de injusticias con tal de obtener un bienestar material siempre pasajero, ¿cuánto más nosotros, los cristianos, deberíamos preocuparnos por alcanzar nuestra felicidad eterna, empleando con rectitud y generosidad los bienes de esta tierra? En el Evangelio se llama ricos de manera peyorativa a aquellas personas que acumulan bienes materiales de forma egoísta, sin querer compartirlos con los demás a través de la generación de empleo, o aportando a proyectos productivos, o ayudando a seres humanos que están en extrema necesidad. Lo que el Señor nos pide es que, utilizando bien nuestra inteligencia y nuestras habilidades, seamos buenos gerentes de los tres grandes dones recibidos del Creador. El Señor nos da especialmente años de vida para que sepamos gerenciar nuestro tiempo y utilizarlo de forma ordenada, provechosa y productiva en los diferentes campos de la actividad humana: en la preparación académica, en la formación espiritual, en el trabajo profesional,
en el fomento de la vida familiar y comunitaria y en el descanso reparador. Además del tiempo, tenemos que aprender a gerenciar los talentos y capacidades que hemos recibido de Dios. Hay que invertir tiempo en el desarrollo de los talentos, carismas y dones que tenemos. Es la luz que hay que colocar siempre sobre una repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hay personas que cuando llegan a una reunión o a un encuentro familiar o social son como una antorcha que con su luz disipa las tinieblas de la tristeza, del odio y de la amargura. Y en tercer lugar, tenemos el desafío y el compromiso de saber gerenciar los bienes materiales que vamos adquiriendo en el transcurso de nuestra vida. En primer lugar, consiguiéndolos con inteligencia, rectitud y transparencia. En segundo lugar, conservándolos con mucha vigilancia y cuidado para que no se dilapiden. Y en tercer lugar, invirtiéndolos en las necesidades personales y de la familia, con una proyección social bien definida, que contribuya también al bienestar de los más pobres y necesitados. Desde temprana edad, los niños y los jóvenes deben aprender a ser buenos gerentes de su propia vida, de su tiempo, de sus talentos y carismas, de los bienes materiales que van adquiriendo, todo orientado al servicio no solamente de la familia, sino de la escuela o de la universidad, de la iglesia y de la sociedad en general, contribuyendo a la construcción de relaciones equitativas y fraternas. Una pregunta para compartir en familia: ¿puedes considerarte un buen gerente de tu propia vida? Unámonos a esta oración, a la Virgen María, soberana de mi vida. María, Virgen de todos los dones y carismas, te entrego todos mis días para que me acompañes en todos los momentos, en el despertar del amanecer y en el descanso del ocaso, en el trabajo cotidiano y en la cosecha de los atardeceres, en la oración íntima con el Creador y en el cántico de alabanza del universo. María, soberana de mi vida, luz de mi inteligencia, fuerza de mi voluntad, dulce y fresco aroma de mis plegarias. Te entrego lo que soy y lo que tengo, para que tu Madre fortalezcas mi fe, consolides mi esperanza y hagas florecer en mí las obras de amor solidario, que sanen las heridas de los campos de batalla, sacien el hambre de Dios y calmen la sed de eternidad de tantos peregrinos que caminan a mi lado. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.